¡Hey! ¿Qué pasa, viajeros? Aquí sigo peleándome con la tecnología. Resulta que el móvil no lo puedo poner en horizontal, no sé ni cómo se me ve. Y nada, y aquí sigo en un directo más. Voy a intentar que sea todos los martes. No sé si lo voy a poder conseguir, porque ahora mismo estoy bastante ofuscado, porque el móvil se tendría que poner en horizontal, no se puede poner en horizontal. La cámara del ordenador es una porquería, el sonido no sé si se está escuchando. Y nada, señores, voy a ver un momentito a ver si se ve. Y bueno, se me ve un poquito, ya siento la calidad, ya siento el retraso, pero bueno. A ver, a lo que nos venimos. Tips para viajar más barato. Pues mira, yo siempre que he viajado, como más o menos siempre me ha tocado viajar solo, pues se coge el coche. Y pues siempre he puesto el anuncio en el BlaBlaCar. Siempre lleva un montón de gente, siempre me han pasado un montón de cosas, he conocido un montón de gente, pues madres que han ido con sus hijas, gente que ha ido sola y se me ha quedado dormido en el coche. Conocí a un australiano que estaba dando la vuelta al mundo y fue muy curioso lo del australiano porque yo le quería hablar en inglés y él me quería hablar en español. Y en una de estas conversaciones, él me hizo una broma en inglés que yo no entendí y yo le hice una broma en español que él tampoco entendió. Y fue muy bien. Uno de los viajes que hice, lo hice de Zaragoza a Málaga y las primeras, lo que he dicho, había una señora que llevaba a sus tres hijas y las llevé a Guadalajara. ¿Y qué pasaba con la señora? Pues que la señora estaba con la menopausia. Igual estábamos a, yo qué sé, no sé si eran 18 grados, no mucho más. Y me hizo poner el aire acondicionado porque tenía calor. Iba todo el rato con el ventilador puesto, con el abanico, perdón. Y la verdad que fue bastante gracioso. Y de ahí, de Zaragoza, llevé con esa madre. Luego recogí a una chica en Madrid, que la llevé hasta Málaga. Y entre Madrid y Málaga llevé a dos chicos más. Bueno, en total, una movida porque llegamos a un sitio entre Granada y Málaga y recogí a unas francesas. Las francesas no entendían que me tenían que pagar un poquito más porque me hicieron ir a recogerlas a tomar viento, como aquel que dice. Y cuando ya salí de Málaga, me fui de Málaga a Alicante y recogí al australiano y dos chicos más. Y fue muy gracioso porque en mitad de camino nos fuimos, nos paramos a comprar melones, me acuerdo. Y de Alicante me fui a Salou y de Salou a Zaragoza. Bueno, pues en todo caso lo que quería decir, pues eso, que si tenéis coche y os gusta conducir, una de las formas más baratas de ir a los sitios es poniendo un BlaBlaCar, que aunque los precios de la gasolina han subido una barbaridad, lo que cuesta ahora ir a la playa, ahora nos cuesta el doble, es una pasada, es increíble. Y lo bueno es eso, que no vas solo, que vas hablando, que el viaje se hace ameno, porque imaginaos que son 8 horas y media hasta de Zaragoza a Málaga. Y es increíble lo rápido que se te pasa el tiempo. También he hecho más viajes, he llevado más gente. Y si alguno me ve, pues oye, saludos. Y también una de las formas más baratas que hay ahora es coger el AVE, que ahora resulta que te puedes coger el AVE por 20 euros e irte a cualquier sitio de España. Y luego están los vuelos low cost. Pero cuidadito con los vuelos, que ya sabéis lo que me pasó la última vez. Es curioso que cuando uno esté aburrido pueda coger y decir, venga, que me voy por Madrid. Y en una hora te plantas en Madrid. O en mi caso, que ahora me quiero ir a Venecia. Pues en una hora te plantas en Venecia con el avión. Y estaba mirando vuelos y sale por 60 euros. Otra cosa que podéis hacer para no gastar mucho dinerito, pues una, dormir en el coche.
que por una noche o dos, pues tampoco pasa nada, si no hace mucho frío. Dos, ir a un albergue. Que bueno, que si llegas cansado y tal, pues te da igual dormir en un albergue que dormir en el coche. Que bueno, que si llegas cansado y vas a dormir. Luego, lo que os enseñaba en algunos vídeos, la comida. La comida, pues tienes desde hacerte un sándwich, que te puede salir el pan por 1 euro y el embutido por otro, hasta pues que eso, comprar la comida preparada que tienen los supermercados y calentarla ahí. A ver, ¿qué más cosas se me ocurren que para viajar más barato? Siempre ir acompañado, es evidente. Siempre. Cuesta lo mismo ir una sola persona que ir dos. Si vas en coche, comparte el gasto. Si vas a un hotel, comparte el gasto. Porque aunque penséis que no, es que hay que pagar un suplemento, vosotros cogéis la llave del hotel y con muchísima picardía os metéis al hotel, pues sobre todo que tenga una cama grande o dos camas separadas. Y en una de estas subís con el compañero y por lo general, si vais de día, no vais a ir a las 10 de la noche y vais a entrar con el compañero o la compañera porque os van a decir que naranjas de la China. Pero si vais de día, cogéis la tarjeta, lo que estáis saliendo de la recepción, estáis subiendo a la habitación, el compañero puede subir tranquilamente. Siempre hay maneras de... No, que me viene a acompañar, que vamos a estar un rato y luego pues, que no te van a preguntar. Y si te preguntan, pues nada, que va a estar un ratito conmigo y ya está. Pues yo qué sé. Y nada, chicos, intento solucionar todos los problemas técnicos, porque es que lo que no entiendo es que no puedo poner el teléfono en horizontal. Y espero para la próxima vez estar más preparado. Un saludo.